Hay un dicho muy chileno que dice: quien se muda, Dios le ayuda. ¿Cierto que está bonita esta casa, presidente? Gloria a Dios. Hace 110 años, en el mes de septiembre, allá en la ciudad de Valparaíso, un grupo de hermanos y hermanas de rodillas estaban alabando a Dios, cuando de repente la presencia de Dios entró en aquel lugar y todos allí comenzaron a glorificar a Dios en diferentes lenguas. Era el Espíritu Santo que descendía a los que estaban allí reunidos, y allí nace la Iglesia Pentecostal de Chile. Esto sucedió solamente en 4 lugares en el mundo. ¿Se dan cuenta que Dios quiere a Chile? Considerado nuestro país. Un saludo para todas las iglesias pentecostales que en este mes hemos cumplido 110 años de existencia. Tiempo en el que han estado sirviendo a Dios y también siendo de mucha bendición para nuestra nación. Que Dios los bendiga cada día cuando tenemos la profecía que Chile será para Cristo. También quiero dar un saludo al doctor Daniel Lagos, profesor de lingüística, que ha hecho tanto bien por la educación cristiana. Él está muy delicado de salud allí en Valparaíso. Rogamos que Dios le sane en estos días. En el mes de julio pasado, el mundo recordó los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Estuvimos atentos a lo que mostraban y recordaban los medios acerca de este gran hito histórico de la humanidad. Las impresiones, el asombro de los primeros astronautas, tanto al contemplar lo maravilloso que se ve la Tierra desde el cielo, como al pisar el suelo lunar. Fue ampliamente difundido, ya que sus dichos mostraban una profunda fe evangélica protestante. Y cómo no recordar lo que hizo el astronauta Edwin Aldrin, que en la sugerencia de su pastor presbiteriano llevó pan y vino para celebrar la Santa Cena en la Luna. Casi todos los astronautas pertenecían a diversas denominaciones, todas evangélicas. Quiero destacar al comandante en la primera expedición, quien fue reconocido por ser un cristiano evangélico muy connotado y que fue distinguido con muchos honores y medallas que sería largo de enumerar. El comandante Neil Armstrong, su proverbial fe evangélica siempre le caracterizó. Y en cierta ocasión Neil Armstrong visitó Jerusalén y con un arqueólogo llegó al templo construido por Herodes el Grande. Y éste le mostró las ruinas de las escaleras que aún se conservaban, diciéndole: sin duda, por aquí pasó Jesús, ya que estos peldaños constituían la entrada al templo. Neil, emocionado, dijo: para mí significa mucho más haber pisado estas escaleras que haber pisado la luna. Así es la reflexión de este veterano astronauta. Nos recuerda que hace más de 2000 años el propio Dios pisó la tierra, y eso es mucho más importante que el hombre pudiera pisar el suelo lunar. El Evangelio de Juan nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de todos los hombres. El gran misterio de cómo dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina, se funden en una persona, donde Cristo reveló su divinidad a través de la humanidad, es algo que nos deja maravillarnos. El libro de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, afirma que Cristo participó de carne y sangre. Él debía de ser en todo semejante a sus hombres. Esta mañana
Nuestro texto de reflexión se encuentra en la carta a los Filipenses, que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2, del versículo 5 al 8. Y dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo hombre no estimó como cosa a que aferrarse, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, habiendo sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estimados hermanos, queridas autoridades, Cristo, siendo Dios, uno con el Padre, decidió venir a este mundo oscuro, afectado por el pecado. ¿Por qué y para qué? La respuesta es que su decisión, movida por el amor, debía cumplir la misión más difícil que se haya encargado al hombre alguno: salvar la humanidad. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Que Cristo dejó las mansiones celestiales para humillarse en la condición de hombre y en esta condición servir a la humanidad. En los días del apóstol Pablo, estas ideas chocaron y fueron resistidas como lo son actualmente. Noten ustedes que en la cultura romana humildad era una señal de debilidad. En la literatura griega no se consideraba una virtud, más bien era asociada con la esclavitud, con el servilismo, con falta de voluntad, con falta de nobleza, con la inseguridad y la estima propia baja. Por el contrario, el mensaje evangélico manda al cristiano a ser humilde y gentil ante tales impedimentos culturales. Las enseñanzas paulinas concuerdan con las enseñanzas bíblicas. Isaías describe a Dios como trascendente e inmanente. Dice: Él es el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, el que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Es una mente humilde lo que motivó a Jesús a vaciarse a sí mismo y tomar forma de siervo o esclavo, humillarse hasta la muerte. Por tanto, la humildad es una señal de la religión verdadera y es necesaria para entrar al reino de Dios. Esta es la filosofía de la Iglesia evangélica: servir a los demás, ya que la Biblia menciona que lo contrario a la humildad es el orgullo y la autosuficiencia. ¿Y qué es lo que predomina hoy en nuestra sociedad? Sin duda alguna, el individualismo, el consumismo y el materialismo, la poca empatía por el prójimo. Todo ello hacen de nuestra sociedad una sociedad competitiva que busca la forma y el éxito fácil en desmedro de los demás. Hoy, los estereotipos y modelos con que las nuevas generaciones miden el éxito es tener fama, tener mucho dinero y belleza. Cualquier mensaje que recibimos en nuestro teléfono, si es muy largo, simplemente no lo vemos. Vivimos en el mundo de la inmediatez, del mínimo esfuerzo y del poco sacrificio, de lo instantáneo. Hoy se discute rebajar la jornada a 40 horas. Sin duda, y no negamos que la iniciativa es movida por buenos sentimientos. Pero en realidad pienso, sin ser majadero, pasa más por un tema valórico y de principios, donde los trabajadores se comprometan a tener una actitud honesta, un compromiso con su esencia, a lo que llamamos lo que soy y de lo que estoy construido. A esto llamamos carácter. El padre de la psicología americana, William James, dice: cada pensamiento se transforma en acción. Sembrando acciones, cosechamos hábitos.
Sembrando el hábito cosechamos el carácter, y el que siembra un carácter recoge un destino. Por lo tanto, lo desarrollamos. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Lo obtenemos mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos y los dones. Nosotros formamos el carácter, lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. La realidad actual es realizar el trabajo donde un capataz o un supervisor debe fiscalizar el trabajo para que pueda ser bien hecho. En cambio, en una sociedad con principios y verdaderos valores cristianos, trabajará, producirá más, porque sabe que no sirve al gerente o al jefe de una empresa, sino que sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Quien posee valores cristianos sabe que el mandamiento dice ser honesto, no robar, no engañar, no mentir en el trabajo que realiza. Dicho de una manera coloquial, no trabaja para el ojo humano, trabaja porque sabe que Dios lo está mirando y porque tiene temor en el sentido de respeto. A esto llamamos una persona íntegra. Por ello que el Evangelio de Jesucristo nos habla de que quien quiere ser el primero debe servir a los demás. Un llamado especial a nuestras queridas y respetadas autoridades, los servicios públicos, hospitales, servicios de impuestos internos, fuerzas armadas y de orden, la Contraloría General de la República, Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, a tomar estos altos valores del servicio mencionado anteriormente, enfocado hacia los más vulnerables de la sociedad, hacia los más débiles, no trabajando para servirse del poder y sacar provecho, sino administrando con sabiduría y humildad y con alta vocación pública y valórica. Entregarse por completo en el cumplimiento de los ideales, sirviendo a Dios y a la patria. Jesucristo descendió del cielo para alcanzar al ser humano, quien estaba en completa miseria y degradación. El modelo divino nos habla de una creación perfecta, incluyendo al ser humano como la joya de la creación. Pero por la desobediencia del hombre entró el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. El pecado trastocó toda la creación de Dios. El apóstol Pablo afirma, porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Compartimos la preocupación del apóstol Pablo cuando nuestro hábitat, el lugar entregado por Dios al hombre, nuestro planeta, para que fuese su administrador. Pero vemos con preocupación cómo la tierra está siendo destruida por nosotros mismos. El calentamiento global es una realidad. La erosión de algunos litorales costeros de nuestro país nos hablan de ello, de la hidroeléctrica en el sur y las termoeléctricas en el norte, que son agentes contaminantes. Los plásticos en los océanos nos hablan de un deterioro de nuestro ambiente. Necesitamos políticas públicas que protejan nuestro hermoso país, que es la copia feliz del Edén. Los cristianos en esencia somos ecológicos porque creemos que debemos cuidar la creación. Pero no solamente está degradada la naturaleza, sino también el ser humano. Y es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a restaurar la humanidad a su imagen y semejanza. Esto se ve claramente graficado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15.
donde Jesucristo expresa la más vívida parábola, mostrando el profundo amor de Dios. La parábola del hijo pródigo, quien le pide al padre la parte de su herencia y el padre se la da. La historia nos dice que él desperdició o despilfarró con amigos todo el dinero. El hijo solo quería disfrutar el momento, no deseaba someterse a ningún precepto ni autoridad, quería vivir para sí mismo. José Racine dice en su libro titulado Jesús de Nazaret, que podemos ver aquí reflejado el espíritu actual de rebelión moderna contra Dios y contra la ley de Dios. La búsqueda de una libertad sin límite que se ha llevado a esta sociedad a la ruina moral por los excesos. Esta parábola refleja nítidamente cuánto Dios nos ama y que el Evangelio restaura en forma literal. No es la cultura, no es la educación que solo realiza una transformación externa, que refina modales, enriquece el lenguaje, agudiza la capacidad de abstracción, pero no transforma el corazón del ser humano, no cambia sus valores, solo es atracción, pero no ética. Al mirar retrospectivamente la historia, quisiera reflexionar brevemente en la Revolución Francesa, que reemplazó la revelación de la palabra de Dios por razón ilustrada. El relato del iluminismo es endiosar la razón. La diosa razón es la que va a llevar al mundo a una profunda racionalidad en la cual ya no va a existir la irracionalidad. Este modelo está basado también en el avance incontenible de la economía capitalista que implica una prosperidad para todos. Según este relato, promete que se llegará a un punto en la historia donde la prosperidad va a ser para todos. Esto es una visión teleológica de la historia. Se prometió una mejor sociedad donde hubiera libertad, igualdad y fraternidad por medio de la cultura y la educación. Se creyó en una sociedad más educada y menos ignorante. Sería una sociedad más buena, justa, libre de maldad. Pero los horrores de las dos guerras mundiales echaron por tierra estos ideales. El filósofo Julio George Steiner, en su libro Lenguaje y Silencio, reflexiona sobre este asunto. Textualmente dice: el hombre puede leer a más importante literato por la noche, puede tocar a Bach o a Schubert e ir por la mañana a su trabajo al swing. Se pregunta de qué modo repercute este conocimiento en la literatura y en la perspectiva casi axiomática. Desde la época de Platón a la moderna, de qué modo también la cultura es una fuerza humanizadora, de qué modo las energías del espíritu son transferibles a la de la conducta. También reconoce el autor que no se trata solo de los vehículos convencionales de la civilización. Las universidades del arte, el mundo del libro, fueron incapaces de presentar resistencia apropiada a la brutalidad política. Esto nos ayuda a comprender que estos actores generadores de conocimiento no aseguran una sociedad más justa y moral. Solo educación no es suficiente, pero sí educación con principios y valores cristianos. Apelamos a nuestras autoridades a no relegar las clases de religión evangélica, ya que la religión evangélica representa casi el 20% de la población y creemos ser un factor importante en la sociedad. Somos un ente catalizador
y desde nuestra cosmovisión creemos firmemente que en los colegios se pueden impartir principios y valores a los estudiantes de la fe evangélica protestante. No queremos solo buenos profesionales, queremos buenas personas que sean más humanas, con más amor al prójimo. Queremos graficar a través del extracto de una tesis de un licenciado en sociología, don Ricardo Olivares, de cómo las iglesias evangélicas han realizado un gran aporte a la sociedad. Permítanme. Este estudio revela cómo el protestantismo evangélico provoca un verdadero cambio en las personas que son de un alto riesgo social. El título es Constitución de Identidad del Sujeto y Construcción de Identidad Religiosa en el Mundo Carcelario. Él dice textualmente: los pentecostales son reconocidos por el resto de los internos, ya sea que los critiquen o ya que los acepten, como los hermanos que predican la palabra. Y mientras llevan su corbata y su Biblia, se les respeta y no se les puede golpear. Para el pentecostal no hay relativismo. La relación entre el bien y el mal y entre el espíritu y la carne es vista como una batalla constante, la buena batalla de la fe. La pregunta obvia que surge aquí y que a la vez representa una paradoja es: ¿dónde una religión popular continuaría gestionando con los propios internos puede tener semejante resultado de cambio de identidad, cambio de hábito, que indudablemente los acerca a la integración social? Frente a los nulos resultados de las terapias oficiales basadas en su modelo reaccional, el factor individual, el modelo religioso se presenta como una instancia comunitaria de cambio y refugio emocional que tiene mayores resultados que la rehabilitación oficial, que por ley debe ofrecer gendarmería y que revela también una dimensión de la libertad y la voluntad humana de transformación, de la posibilidad de cambio de su ser social, por difícil que esto parezca, transformando la conducta a través de un cambio cognitivo de sus esquemas de pensamiento y acción. Este es el estudio sociológico de un fenómeno religioso que es real y concreto. Nos preguntamos: ¿quién genera estos cambios? Solo Jesucristo. Es por esto que agradecemos a nuestras autoridades por las gestiones realizadas a nivel nacional de colocar capellanes evangélicos en los recintos penitenciarios, y a Gendarmería por facilitar el trabajo de nuestros pastores. Necesitamos reformar algunos procedimientos y más diversidad de credos en esta labor. Sabemos que mientras vivamos en este mundo, nunca se acabará la desigualdad, ni la injusticia, ni la pobreza. Leí de una escritora cristiana lo siguiente: tenemos la oportunidad, dice ella, de aliviar el dolor de las personas más desposeídas. Pensemos siempre que en derredor nuestro hay almas afligidas. En cualquier parte podemos encontrarlas. Digámosle una palabra oportuna que las consuele. Seamos siempre canales por donde fluyan las refrigerantes aguas de la compasión. Hay muchedumbre que lucha por la pobreza, obligados a trabajar duramente por modestos salarios que alcanzan apenas para satisfacer sus necesidades primarias. Simpaticemos con ellos en sus pruebas, en su congoja, en su desengaño. Esto abrirá camino para ayudarles. Hablemosle de las promesas de Dios
Oremos con ellos y por ellos. Infundámosle esperanza. Mientras la desconfianza y la desunión llenan el mundo, hagámoslo, prediquémosle a Cristo. Ese es el espíritu del amor que debe primar en nuestra sociedad. Los funcionarios del Estado deben atender con amabilidad, con cortesía. No siempre se podrá dar soluciones, pero sí se puede decir no con amabilidad y con un espíritu de humildad. El apóstol Marcos nos habla de Jesús diciendo: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todo y el servidor de todo. Para una persona, y en especial si es autoridad, el liderazgo es una verdadera oportunidad de servicio. El verdadero líder, bajo el modelo de Jesús, es el que ha aprendido a servir a los demás. ¿Lo creemos? Antes de ser servido o antes de dar órdenes, es quien ha comprendido que el poder, la autoridad y el liderazgo no es sino una instancia de servir y dar a los demás. Se señala que el fin último del hombre es glorificar a Dios que está en los cielos y ser un beneficio y bendición para la humanidad. El acto sublime de la cruz, donde refleja el amor máximo de Dios por nosotros. El Calvario, que nos permite ver el sacrificio en su forma máxima. La expiación, que busca satisfacer la culpa. Cristo la satisfizo en la cruz, otorgando el perdón. Perdonémonos en la política, en los negocios, en las iglesias, perdonémonos. Nadie puede presentarse ante Dios si antes no se ha reconciliado con el hermano. Cualquier cosa que debamos perdonarnos mutuamente es bien poco comparado con la bondad de Dios que perdona a todos. Jesús pendiendo de la cruz, con intenso sufrimiento clama, dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Por eso el perdón debe ser algo más que ignorar o tratar de olvidar. La ofensa tiene que ser subsanada, reparada y así superada. Una pluma inspirada dijo que su espíritu se apartó de su propio sufrimiento para pensar en el pecado de sus perseguidores. No invocó Jesús maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre aquellos que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados. Hago un último llamado. Debemos resolver los conflictos por medio del diálogo, no por la violencia. La polarización política existente también es violencia. No nos deja avanzar como país. Nos preocupa como evangélicos y protestantes lo que sucede en la Araucanía. Queremos hacer un llamado de paz y diálogo con los pueblos originarios para que se terminen las odiosidades y la violencia. Los mapuches, como todos los pueblos originarios, son nuestros hermanos. Debemos dejar a un lado nuestra indiferencia y construir una nueva etapa en las relaciones. La reconciliación es el deseo final del Evangelio de Jesucristo. Solo me resta decir una bendición para nuestra querida patria y para cada compatriota y autoridad. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alabado y bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chile!
voy a solicitarles que se pongan de pie para hacer una oración de acción de gracias por esta palabra, que va a estar a cargo del pastor Juan Carlos Marchán Moreno, director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas. Le invito a inclinar vuestra cerviz para agradecer al Señor. Padre Santo, oh Dios omnipotente, de acuerdo a tu palabra, venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti para agradecerte por la homilía, el consejo de tu palabra, siempre viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser. Los hombres que te conocen esperan en ella, porque ella ilumina el camino de la vida de ellos. A los que te conocen, tú les das entendimiento, y aunque sea esparcida entre espinos y abrojos, ella nunca dejará de dar fruto, porque siempre encontrará una buena tierra en la cual germinar. Y aunque crezca en medio de la cizaña, tu palabra nunca volverá vacía. Se podrá acabar el cielo y la tierra, pero tu palabra perdurará para siempre y por siempre, porque tú eres Dios, porque tú eres Dios, porque tú eres Dios. Jesús, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén.